Dicen que los hombres peligrosos se reconocen por el silencio que dejan cuando entran en una habitación, pero esa noche yo no lo sabía. La lluvia caía sobre las ventanas del restaurante como si la ciudad entera estuviera intentando lavar algo que no podía olvidarse. Afuera, las luces de la avenida se reflejaban en el pavimento mojado mientras los autos pasaban lentamente entre charcos brillantes. Eran casi las 9 de la noche y el restaurante estaba lleno. Copas de vino tinto, platos de pasta humeante y conversaciones elegantes llenaban el aire. Yo caminaba entre las mesas con una bandeja de bebidas, tratando de mantener el equilibrio mientras el gerente repetía la misma frase de siempre desde la barra. Valeria, más rápido. Siempre más rápido. Siempre perfecto. A mis 24 años, trabajar en ese restaurante elegante del centro era lo más cerca que había estado del mundo de los ricos. Yo no pertenecía ahí. Nunca lo había hecho. Pero las propinas ayudaban a pagar la universidad y el alquiler de mi pequeño apartamento de 40 metros cuadrados al otro lado de la ciudad. Ajusté mi delantal negro y respiré profundo antes de acercarme a la mesa 12. 4 hombres estaban sentados ahí, vestidos con trajes oscuros que seguramente costaban más que todo lo que había en mi armario. Hablaban en voz baja, con esa seguridad tranquila de quienes están acostumbrados a que el mundo funcione a su favor. Colocando las copas sobre la mesa, intenté ignorar la sensación de que algo en esa mesa era distinto. No peligroso. Solo diferente. Fue entonces cuando la puerta principal del restaurante se abrió. No fue un ruido fuerte. No hubo gritos ni anuncios. Solo el sonido suave de la puerta y el murmullo del viento entrando con la lluvia. Pero algo cambió. Lo sentí antes de verlo. Varias conversaciones se detuvieron. Un mesero cerca de la entrada dejó de hablar a mitad de frase. Incluso el gerente levantó la cabeza desde la barra. Cuando miré hacia la puerta, lo vi. Un hombre alto entró al restaurante con paso tranquilo. Llevaba un traje negro perfectamente ajustado y caminaba como si todo el lugar le perteneciera. No miraba alrededor buscando atención. No lo necesitaba. La atención ya estaba en él. Su cabello oscuro estaba ligeramente húmedo por la lluvia y sus ojos recorrían el lugar con una calma que no parecía nerviosa, parecía calculada. Detrás de él caminaban 2 hombres más, también vestidos de negro, manteniendo cierta distancia como si supieran exactamente cuál era su lugar. Yo no sabía quién era. Para mí, en ese momento, solo era otro cliente elegante entrando a cenar. Pero lo que sí noté fue la forma en que el personal reaccionó. Nadie se acercó a recibirlo. Nadie le preguntó si tenía reservación. Era como si todos esperaran a que él decidiera qué hacer primero. El gerente finalmente se movió y caminó hacia él con una sonrisa demasiado tensa. Yo estaba a unos metros, recogiendo platos de una mesa cercana cuando escuché parte de la conversación. No era nada importante. Solo palabras cortas, educadas. Pero el tono era distinto. El gerente hablaba como alguien que intenta no cometer un error. Mientras tanto, el hombre simplemente observaba el restaurante. Sus ojos se movieron lentamente por las mesas, hasta detenerse en la mía. No fue una mirada larga. Apenas un segundo. Pero sentí algo extraño en el pecho. Como si de repente el aire se hubiera vuelto más pesado. Sacudí la cabeza y seguí trabajando. No tenía tiempo para imaginar cosas. Entonces ocurrió el pequeño incidente que cambió todo. En la mesa 12, uno de los clientes levantó la voz con un joven mesero nuevo. El chico apenas tenía 18 años y llevaba solo 2 semanas trabajando. Había confundido una orden. Nada grave. Pero el hombre comenzó a hablarle con una arrogancia que hizo que varios clientes voltearan a mirar. Yo lo observé desde unos pasos de distancia mientras el chico intentaba disculparse. Sus manos temblaban. Nadie decía nada. Nadie intervenía. Porque en lugares así, las personas aprenden a mirar hacia otro lado. Pero algo dentro de mí se movió. Tal vez fue el cansancio de trabajar turnos dobles. Tal vez fue recordar lo difícil que es conseguir un trabajo cuando nadie cree en ti.
O tal vez simplemente fue orgullo. Caminé hacia la mesa antes de pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Señor, dije con calma, colocando el plato sobre la mesa, fue un error pequeño. Podemos arreglarlo en un minuto. El hombre me miró con sorpresa. No esperaba que alguien interrumpiera. El restaurante entero parecía contener la respiración. Y fue entonces cuando lo sentí otra vez. Esa mirada. Levanté los ojos lentamente y lo vi de pie cerca de la entrada, observando la escena. El hombre del traje negro. Matteo Serrano. Pero yo todavía no sabía su nombre. Y definitivamente no sabía que acababa de llamar la atención del único hombre en toda la ciudad al que nadie se atrevía a desafiar. El silencio que siguió a mis palabras se sintió más pesado que la lluvia golpeando las ventanas del restaurante. Durante un segundo nadie habló. El joven mesero seguía inmóvil junto a la mesa con los ojos abiertos como si no supiera si debía agradecerme o disculparse otra vez. El cliente que había levantado la voz me miró con una mezcla de sorpresa y molestia, como si no estuviera acostumbrado a que alguien interrumpiera sus quejas. Yo mantuve la bandeja contra mi pecho tratando de que mis manos no temblaran. No había levantado la voz. No había sido grosera. Solo había dicho la verdad. Pero en un lugar como ese, incluso decir la verdad podía sentirse como cruzar una línea invisible. El hombre resopló con impaciencia y apartó la mirada como si ya no valiera la pena discutir. Murmuró algo sobre traer el plato correcto y volvió a su conversación. El joven mesero me miró agradecido antes de desaparecer rápidamente hacia la cocina. El restaurante volvió a respirar poco a poco. Las conversaciones regresaron, las copas chocaron suavemente y el sonido de la lluvia volvió a ser lo único constante en el fondo. Yo giré para regresar a la barra, pensando que todo había terminado ahí. Pero entonces sentí otra vez esa mirada. No era imaginación. Era real. Cuando levanté los ojos, el hombre del traje negro seguía de pie cerca de la entrada. No hablaba con nadie. No parecía apurado por sentarse. Simplemente observaba. Y por alguna razón, estaba observándome a mí. Intenté ignorarlo. Caminé hacia la cocina, dejé la bandeja y tomé otra orden. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca de la entrada sentía su presencia como una corriente silenciosa en el aire. No era una mirada incómoda ni agresiva. Era algo más difícil de explicar. Como si estuviera analizando algo que le resultaba inesperado. Después de unos minutos el gerente finalmente lo condujo hacia una mesa cerca de las ventanas grandes que daban a la avenida. Una de las mejores mesas del restaurante. Desde allí se podía ver la lluvia caer sobre la ciudad iluminada por los faroles amarillos. Yo traté de concentrarme en mi trabajo. 2 mesas más, luego 3 pedidos en la barra. Después llevar una botella de vino a una pareja que celebraba aniversario. Todo parecía normal otra vez. Hasta que el gerente apareció a mi lado con expresión seria. Valeria, dijo en voz baja, la mesa de la ventana necesita servicio. Miré hacia allí. El hombre del traje negro estaba sentado ahora con una calma absoluta, una mano apoyada sobre la mesa, la otra sosteniendo un vaso de agua. Los 2 hombres que habían entrado con él ocupaban las sillas cercanas, pero era evidente que ninguno hablaba sin que él lo hiciera primero. ¿Yo? Pregunté sin pensar. El gerente asintió. Solo toma la orden y sé profesional. Sus palabras parecían normales, pero algo en su tono era diferente. Como si estuviera midiendo cada sílaba. Tomé una libreta pequeña y respiré profundo antes de caminar hacia la mesa. A cada paso sentía el sonido de mis zapatos sobre el piso brillante del restaurante. Cuando finalmente llegué, él levantó la mirada lentamente. Sus ojos eran oscuros, tranquilos, imposibles de leer. Buenas noches, dije intentando sonar segura. ¿Puedo traerle algo para comenzar? Durante un instante no respondió. Solo me observó como si estuviera recordando algo que acababa de ver hace unos minutos. Luego habló con voz baja y calmada. ¿Siempre defiendes a los demás de esa manera? La pregunta me tomó por sorpresa.
Parpadeé confundida sin saber si era una crítica o una simple curiosidad. No respondí de inmediato. Porque en ese momento entendí algo extraño. El hombre no estaba molesto. Tampoco estaba burlándose. Parecía genuinamente interesado en mi respuesta. Y sin saber por qué, tuve la sensación de que aquella conversación iba a cambiar algo que todavía no podía comprender. Durante unos segundos no supe qué responder. Su pregunta flotó en el aire entre nosotros como algo inesperado. Yo todavía sostenía la pequeña libreta en la mano, tratando de recordar que estaba allí para tomar una orden, no para tener una conversación personal con un cliente. Pero sus ojos seguían sobre mí con una calma que no parecía casual. Respiré despacio antes de contestar. No estaba defendiendo a nadie, dije finalmente con voz tranquila. Solo estaba evitando que un error pequeño se convirtiera en algo innecesario. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara cada palabra. Luego miró hacia la cocina por un instante, hacia el lugar donde el joven mesero había desaparecido minutos antes. Interesante, murmuró con voz baja. La mayoría de las personas aquí prefieren no involucrarse. Sentí un pequeño impulso de responder que quedarse callado a veces también era una decisión. Pero recordé que estaba trabajando y que discutir con los clientes nunca terminaba bien. Así que simplemente asentí con una sonrisa profesional. ¿Le gustaría ordenar algo para cenar?, pregunté tratando de devolver la conversación a algo más simple. El hombre tomó el menú que estaba sobre la mesa, aunque parecía que no lo necesitaba. Sus dedos se movieron lentamente por la cubierta de cuero del menú mientras hablaba otra vez. ¿Cómo te llamas? Por un instante dudé si debía responder. No era una pregunta extraña. Los clientes preguntaban el nombre de los meseros todo el tiempo. Pero en su voz había algo diferente. Como si el nombre fuera más importante de lo normal. Valeria, respondí finalmente. Valeria Cruz. Él repitió mi nombre en voz baja, casi como si lo estuviera probando. Valeria. Luego levantó la mirada nuevamente. Un nombre fuerte. Bajé los ojos hacia mi libreta para ocultar la pequeña incomodidad que no sabía explicar. No estaba acostumbrada a que los clientes hablaran así. Finalmente él eligió algo sencillo del menú y yo anoté la orden rápidamente. Cuando terminé, me dispuse a retirarme hacia la cocina. Pero antes de que pudiera dar un paso, volvió a hablar. Valeria. Su voz no fue más fuerte, pero logró detenerme de inmediato. Giré ligeramente para mirarlo. Gracias por lo que hiciste hace unos minutos. La frase me tomó completamente desprevenida. Parpadeé sin saber qué decir. Nadie en ese restaurante agradecía cosas así. El joven mesero seguramente sí lo había apreciado, pero clientes como él normalmente ni siquiera lo notaban. No fue nada importante, respondí. Solo parte del trabajo. Él sostuvo mi mirada durante un segundo más largo de lo normal. Luego asintió con una leve sonrisa que apenas apareció en la esquina de sus labios. Aún así, parecía que esa pequeña respuesta había sido suficiente para él. Cuando me alejé hacia la cocina sentí las miradas de varios compañeros siguiéndome. Algunos con curiosidad, otros con algo que parecía preocupación. El joven mesero que había tenido el problema antes se acercó a mí mientras yo entregaba la orden al chef. Valeria, susurró con voz baja. ¿Sabes quién es ese hombre? Negué con la cabeza mientras acomodaba los platos en la barra. Solo es un cliente más, ¿no? El chico me miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Bajó la voz todavía más antes de responder. No exactamente. Ese hombre es Matteo Serrano. El nombre no significó nada para mí al principio. Solo otro nombre elegante en una ciudad llena de empresarios importantes. Pero la reacción del joven mesero fue inmediata. Miró hacia el comedor con nerviosismo antes de continuar hablando. Todo el mundo en esta ciudad conoce ese nombre, Valeria. Y en ese momento, sin entender todavía por qué, sentí un pequeño escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba hacia la mesa junto a la ventana donde el hombre del traje negro seguía observando la lluvia caer sobre la ciudad.
El nombre quedó flotando en mi mente mientras el ruido de la cocina continuaba alrededor de nosotros. Matteo Serrano. Repetí el nombre en silencio, intentando encontrar algún recuerdo que lo conectara con algo que conociera, pero no apareció nada. Solo era un nombre más en una ciudad llena de nombres importantes. Miré al joven mesero con una pequeña sonrisa confundida. ¿Debería conocerlo?, pregunté mientras acomodaba los platos que el chef colocaba sobre la barra. El chico abrió los ojos con incredulidad. Bajó todavía más la voz antes de responder. Valeria, ese hombre no es solo un cliente rico. Bueno, digamos que muchas personas prefieren no estar en desacuerdo con él. Fruncí ligeramente el ceño. La respuesta sonaba más misteriosa que útil. En una ciudad grande siempre existían empresarios influyentes, políticos, dueños de cadenas de hoteles, gente que aparecía en revistas de negocios. Nada de eso era realmente nuevo. ¿Es un empresario?, pregunté finalmente mientras tomaba un plato y me preparaba para salir otra vez al comedor. El joven dudó un segundo antes de responder. Algo así, dijo al final, pero su expresión seguía siendo tensa. Antes de que pudiera decir algo más, el gerente apareció detrás de nosotros. Valeria, la mesa de la ventana, dijo señalando los platos frente a mí. Respira profundo, mantén la sonrisa y haz tu trabajo. Su tono no era duro, pero había algo extraño en su mirada. Como si estuviera esperando que yo cometiera un error que todavía no existía. Asentí sin discutir y tomé la bandeja. El peso de los platos calientes me obligó a concentrarme mientras caminaba de regreso al comedor. La lluvia seguía cayendo afuera, y las luces de la avenida reflejaban un brillo dorado sobre las ventanas grandes del restaurante. Desde lejos pude ver la mesa donde estaba sentado Matteo Serrano. No hablaba mucho. Los dos hombres que lo acompañaban mantenían una conversación baja, pero él parecía más interesado en observar el movimiento del lugar. Cuando me acerqué, levantó la mirada inmediatamente, como si hubiera sabido exactamente en qué momento iba a regresar. Colocando los platos con cuidado sobre la mesa, repetí el mismo gesto profesional que había aprendido durante meses de trabajo. Pasta al pesto, dije señalando el primer plato. Risotto de champiñones. Y la ensalada de la casa. Uno de los hombres que estaba sentado junto a él agradeció con un leve gesto de cabeza. Matteo no habló de inmediato. Solo miró el plato frente a él, luego levantó la vista hacia mí otra vez. ¿Siempre trabajas los turnos de la noche?, preguntó con esa misma calma tranquila que parecía medir cada palabra. Casi siempre, respondí. Las noches suelen tener más clientes. Él asintió ligeramente. Tiene sentido. Durante un momento nadie dijo nada más. El sonido de los cubiertos y las conversaciones lejanas llenaban el espacio entre nosotros. Me dispuse a retirarme, pensando que el intercambio había terminado, pero su voz volvió a detenerme una vez más. Valeria. Giré ligeramente. Esta vez su expresión era diferente. No parecía curiosidad solamente. Había algo más cercano a la reflexión. A veces, dijo lentamente, las personas que no tienen miedo de hablar terminan cambiando más cosas de las que imaginan. No supe exactamente cómo responder a eso. Sonaba más como una observación que como una pregunta. Así que simplemente asentí con una sonrisa breve antes de regresar hacia la cocina. Mientras caminaba sentí otra vez las miradas de mis compañeros siguiéndome. El joven mesero estaba cerca de la puerta de la cocina y cuando pasé junto a él susurró apenas audible. Valeria, en serio, ten cuidado. Miré hacia atrás por un segundo. Matteo Serrano seguía sentado junto a la ventana observando la lluvia caer sobre la ciudad como si nada a su alrededor pudiera sorprenderlo. Y por primera vez esa noche, el nombre que había escuchado minutos antes comenzó a sentirse un poco más pesado en mi mente. El resto de la noche continuó con el mismo ritmo que cualquier otro turno largo. Platos entrando y saliendo de la cocina, el sonido constante de las copas sobre las mesas, el murmullo de conversaciones elegantes mezclado con la lluvia que no dejaba de caer sobre la ciudad. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado para mí. No era algo visible. Nadie más parecía notarlo.
pero cada vez que caminaba por el comedor sentía esa presencia silenciosa en la mesa junto a la ventana. Matteo Serrano no hablaba mucho. Sus acompañantes conversaban en voz baja mientras cenaban, pero él parecía escuchar más de lo que hablaba. A veces miraba su plato, a veces observaba la lluvia cayendo sobre la avenida iluminada. Y de vez en cuando yo pasaba cerca de su mesa, levantaba la mirada por un segundo. No era una mirada insistente ni incómoda. Era más bien tranquila, como alguien que estudia algo que todavía no termina de comprender. Intenté concentrarme en mi trabajo. 2 mesas más pidieron postre. Una pareja solicitó otra botella de vino. El gerente caminaba de un lado a otro asegurándose de que todo funcionara con precisión. El restaurante estaba lleno y el reloj de la pared marcaba casi las 10:30 de la noche. Cuando finalmente regresé a la mesa de la ventana para retirar los platos vacíos, los 2 hombres que acompañaban a Matteo ya habían terminado de cenar. Uno de ellos hablaba por teléfono en voz baja mientras el otro revisaba algunos documentos en una tableta. Matteo estaba recostado ligeramente en la silla mirando hacia la calle. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era más suave, como si la tormenta estuviera cansándose después de horas de insistir. Tomé los platos con cuidado y me dispuse a retirarme, pero su voz volvió a detenerme una vez más. Valeria. Giré hacia él con una pequeña sonrisa profesional. Sí, señor. Él pareció notar la palabra inmediatamente. No hace falta que me llame señor, dijo con calma. Matteo está bien. Dudé un segundo antes de asentir. Está bien, Matteo. Sus ojos mostraron una ligera aprobación ante mi respuesta. Luego apoyó el codo sobre la mesa y preguntó algo que no esperaba. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Aproximadamente 8 meses, respondí. Antes trabajaba en una cafetería cerca de la universidad. Él asintió lentamente como si guardara la información. ¿Estudias? Sí, administración. Clases por la mañana, trabajo por la noche. No es fácil, pero funciona. Durante un momento pareció reflexionar sobre esa respuesta. Después dijo algo que me tomó por sorpresa. Las personas que trabajan así suelen llegar lejos. Bajé la mirada hacia la bandeja para evitar sentirme demasiado observada. Gracias, respondí simplemente. Uno de los hombres que estaba con él se levantó entonces de la mesa y se acercó para hablarle en voz baja. Matteo escuchó con atención y luego asintió. Parecía que estaban a punto de irse. Yo di un paso atrás preparándome para regresar a la cocina. Pero antes de que pudiera alejarme completamente, Matteo volvió a hablar. Valeria. Esta vez su tono era más suave, casi reflexivo. Sí. Él tomó una servilleta de la mesa y escribió algo con un bolígrafo elegante que sacó del bolsillo de su chaqueta. Luego dobló la servilleta y la dejó sobre la mesa junto al vaso de agua. A veces, dijo mientras se levantaba de la silla, conocer a las personas correctas en el momento correcto puede cambiar muchas cosas. No entendí completamente lo que quiso decir con eso. Solo asentí con una pequeña sonrisa mientras él caminaba hacia la salida acompañado por los otros 2 hombres. Todo ocurrió con la misma calma silenciosa con la que había entrado al restaurante horas antes. Varias personas lo miraron mientras pasaba, aunque intentaban disimularlo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el restaurante volvió a sentirse normal otra vez. Recogí los vasos de la mesa y entonces vi la servilleta doblada que había dejado. Dudé un segundo antes de tomarla. Cuando la abrí, encontré un número escrito con letra clara. Y debajo, solo una palabra. Matteo. Me quedé mirando la servilleta durante varios segundos mientras el ruido del restaurante continuaba a mi alrededor como si nada hubiera pasado. El número estaba escrito con una caligrafía clara, segura, sin prisa. Debajo solo estaba su nombre. Matteo. No había explicación. No había una nota larga ni una invitación directa. Solo ese número y ese nombre que ahora ya no sonaba tan simple como hacía una hora. Doblé la servilleta con cuidado y la guardé en el bolsillo del delantal justo cuando el gerente apareció detrás de mí.
Valeria, necesitamos limpiar la mesa 6, dijo señalando hacia el otro lado del comedor. Asentí rápidamente y regresé al trabajo como si todo fuera completamente normal. Pero dentro de mi cabeza seguía repitiéndose la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué? No tenía sentido. Los clientes ricos dejaban propinas grandes, a veces tarjetas de negocios, incluso invitaciones para eventos del restaurante. Pero un número personal escrito en una servilleta no era algo común. Y definitivamente no después de una conversación tan breve. La noche siguió avanzando. El reloj marcó las 11, luego 11:30. Poco a poco las mesas comenzaron a vaciarse y el ruido del restaurante se volvió más tranquilo. La lluvia afuera finalmente había disminuido y ahora solo quedaban gotas resbalando por las ventanas grandes que daban a la avenida. Cuando terminé de limpiar la última mesa regresé a la cocina para dejar la bandeja. El joven mesero que había tenido problemas antes se acercó inmediatamente. ¿Se fue ya?, preguntó en voz baja mirando hacia el comedor. Sí, respondí mientras me quitaba el delantal. Se fue hace un rato. El chico suspiró como si hubiera estado conteniendo la respiración toda la noche. No puedo creer que hayas hablado con él así de tranquila, dijo. La mayoría de las personas aquí ni siquiera se atreve a mirarlo directamente. Fruncí ligeramente el ceño. Todavía no entendía completamente su reacción. Solo parecía un hombre seguro de sí mismo. Rico, probablemente influyente, pero nada más. El joven negó lentamente con la cabeza como si quisiera explicar algo pero no supiera por dónde empezar. Valeria, ese tipo no es solo un empresario. Muchas personas dicen que tiene conexiones muy poderosas en la ciudad. Gente importante. Empresas grandes. Decisiones que afectan a mucha gente. Escuché en silencio mientras tomaba mi bolso del casillero. Historias como esas siempre existían alrededor de las personas ricas. Rumores, exageraciones, mitos que crecían con el tiempo. Tal vez había algo de verdad, tal vez no. Pero en ese momento solo me preocupaba llegar a casa y descansar unas horas antes de las clases de la mañana. Salí por la puerta trasera del restaurante unos minutos después. El aire de la noche estaba fresco y la calle todavía brillaba por la lluvia reciente. Las farolas iluminaban el pavimento mojado y el sonido lejano de algunos autos rompía el silencio de la madrugada. Caminé unos pasos hasta la acera mientras buscaba las llaves de mi pequeño automóvil. Fue entonces cuando saqué la servilleta del bolsillo sin pensar demasiado. La luz amarilla de la farola iluminó el papel mientras lo abría otra vez. El número seguía allí, tan simple como antes. Matteo. Lo observé durante unos segundos más antes de soltar una pequeña risa para mí misma. Probablemente nunca iba a usarlo. Personas como él vivían en un mundo completamente distinto al mío. Un mundo de restaurantes elegantes, trajes perfectos y decisiones importantes. Yo solo era una estudiante que trabajaba turnos nocturnos para pagar la universidad. Doblé la servilleta otra vez y la guardé en el bolso antes de subir al automóvil. Encendí el motor y miré por última vez hacia el restaurante iluminado detrás de mí. En ese momento todavía pensaba que aquella noche había sido solo un encuentro extraño que pronto olvidaría. Lo que no sabía era que a veces una simple servilleta con un número podía ser el inicio de algo que cambiaría muchas más cosas de las que yo podía imaginar. Los días siguientes pasaron con la velocidad silenciosa de la rutina. Clases por la mañana, apuntes, profesores hablando frente a pizarras llenas de números, y luego trabajo por la noche en el restaurante. Mi vida siempre había sido así, organizada en horarios estrictos y pequeños objetivos diarios. Pagar el alquiler. Aprobar los exámenes. Dormir lo suficiente para volver a empezar al día siguiente. Durante las primeras horas después de aquella noche, casi olvidé por completo la servilleta guardada en mi bolso. Parecía un detalle extraño pero insignificante, como uno de esos momentos curiosos que simplemente se pierden en la memoria con el tiempo. Sin embargo, el segundo día ocurrió algo que volvió a traer el nombre de Matteo Serrano a mi mente. Estaba saliendo de la universidad cerca del mediodía.
El sol había regresado después de varios días de lluvia y el campus estaba lleno de estudiantes caminando entre los edificios con libros en las manos y café en vasos de papel. Yo caminaba hacia la parada de autobús revisando algunos apuntes en mi teléfono cuando escuché dos voces cerca de la entrada principal. Dos estudiantes de administración hablaban sobre negocios locales y proyectos grandes en la ciudad. Normalmente no prestaba demasiada atención a conversaciones ajenas, pero una palabra me hizo detener el paso sin darme cuenta. Serrano. Uno de ellos mencionó el nombre mientras hablaba sobre una nueva inversión inmobiliaria cerca del centro. Según escuché, varias empresas importantes estaban intentando participar en el proyecto, pero al final todo parecía depender de una sola persona. Matteo Serrano. Me quedé quieta unos segundos mirando hacia la avenida mientras la conversación continuaba detrás de mí. De repente el nombre ya no parecía un simple rumor de restaurante. Aparecía también en conversaciones de negocios, en proyectos de la ciudad, en decisiones que parecían mucho más grandes que una cena elegante en un restaurante. Sacudí la cabeza intentando quitar importancia al pensamiento. La ciudad estaba llena de empresarios influyentes. No era algo raro. Subí al autobús unos minutos después y durante el viaje de casi 20 minutos hacia mi apartamento traté de concentrarme en los apuntes de la clase de finanzas. Pero mi mente regresaba una y otra vez a la misma escena. La mesa junto a la ventana. La lluvia cayendo sobre la avenida. La servilleta doblada sobre la mesa. Cuando llegué a mi pequeño apartamento de 40 metros cuadrados en el tercer piso del edificio, dejé el bolso sobre la mesa de la cocina y abrí las ventanas para dejar entrar el aire cálido de la tarde. El lugar era sencillo pero suficiente. Un sofá pequeño, una mesa para estudiar, una cocina compacta y una ventana desde donde se podía ver parte de la ciudad. Me preparé un café y me senté frente a mis apuntes tratando de estudiar para el examen de la semana siguiente. Pasaron casi 30 minutos antes de que recordara algo. Abrí el bolso y saqué la servilleta que había guardado la noche anterior. El papel ya no estaba completamente liso, pero el número seguía claro bajo la luz que entraba por la ventana. Matteo. Miré el número durante unos segundos mientras tomaba un sorbo de café. Todavía no entendía por qué alguien como él dejaría su contacto a una mesera que apenas conocía. No tenía lógica. Probablemente había sido un gesto casual que él mismo ya había olvidado. Con ese pensamiento tomé el teléfono de la mesa y abrí la aplicación de contactos. Dudé unos segundos más antes de escribir el número exactamente como aparecía en la servilleta. No planeaba llamarlo. Solo quería guardarlo para no perderlo si algún día necesitaba recordar aquella noche extraña. Guardé el contacto bajo un nombre simple. Matteo Serrano. Luego dejé el teléfono sobre la mesa y regresé a mis apuntes convencida de que ese pequeño detalle no cambiaría absolutamente nada en mi vida. Pero mientras cerraba el cuaderno minutos después, el teléfono vibró suavemente sobre la mesa por primera vez en toda la tarde. El teléfono vibró una vez sobre la mesa, moviéndose apenas unos milímetros sobre la madera. Al principio pensé que era una notificación cualquiera. Tal vez un recordatorio del calendario o un mensaje del grupo de la universidad. Pero cuando lo tomé y miré la pantalla, algo en mi pecho se tensó ligeramente. El nombre que aparecía en la notificación era el mismo que acababa de guardar unos minutos antes. Matteo Serrano. Durante un segundo me quedé completamente quieta mirando la pantalla como si el teléfono se hubiera vuelto más pesado de repente. El mensaje era corto. Tan corto que parecía casi casual. Hola, Valeria. Espero que tu día esté yendo bien. Parpadeé una vez tratando de entender lo que estaba viendo. No había llamado. No había enviado ningún mensaje. Ni siquiera había compartido mi número con nadie. Entonces recordé algo. Cuando había guardado su número en el teléfono, la aplicación había sincronizado automáticamente los contactos con el servicio de mensajería. Eso significaba que ahora él también podía ver mi número. Dejé el teléfono sobre la mesa por un momento y caminé hacia la ventana del apartamento. Afuera la ciudad seguía su ritmo normal de la tarde.
Autos pasando lentamente, personas caminando por la acera, el sonido lejano de una sirena en alguna calle distante. Todo parecía exactamente igual que siempre. Pero mi mente estaba intentando procesar algo que no esperaba. Matteo Serrano había decidido escribirme. No un día después. No una semana después. Minutos después de que yo guardara su contacto. Regresé a la mesa y tomé el teléfono otra vez. El mensaje seguía allí, simple y directo. No parecía una invitación insistente ni algo incómodo. Solo un saludo tranquilo. Algo en eso me hizo sentir menos nerviosa de lo que esperaba. Durante unos segundos pensé en ignorarlo. Después de todo, nuestras vidas eran completamente diferentes. Él parecía moverse en un mundo de decisiones importantes y reuniones elegantes. Yo apenas estaba intentando terminar la universidad mientras trabajaba turnos nocturnos en un restaurante. No tenía sentido mezclar esas dos realidades. Pero al mismo tiempo, recordé la conversación breve junto a la ventana del restaurante. Su manera calmada de hablar. La forma en que parecía observar cada detalle sin prisa. No había sido arrogante ni distante como otros clientes ricos que había atendido. Había sido curioso. Y de alguna manera respetuoso. Sin pensar demasiado abrí el teclado del teléfono. Mis dedos quedaron suspendidos sobre la pantalla durante un momento antes de escribir una respuesta sencilla. Hola, Matteo. Mi día está bien, gracias. Espero que el suyo también. Revisé el mensaje una vez antes de enviarlo. Nada especial. Solo. Educación básica. Presioné enviar y dejé el teléfono otra vez sobre la mesa. Pensé que probablemente la conversación terminaría allí. Tal vez había sido solo un gesto amable después de la cena. Pero menos de 30 segundos después el teléfono vibró otra vez. Lo tomé con una mezcla extraña de curiosidad y sorpresa. Su respuesta apareció inmediatamente. Me alegra saberlo. Luego una segunda línea apareció debajo. Por cierto, Valeria, todavía te debo un café por aquella conversación en el restaurante. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. La palabra café parecía simple, pero al mismo tiempo cargaba una pregunta silenciosa que no estaba escrita directamente. Afuera el sol comenzaba a bajar lentamente detrás de los edificios de la ciudad. La luz dorada entraba por la ventana iluminando el pequeño apartamento donde yo estaba sentada con él, teléfono en la mano. Y por primera vez desde que había salido del restaurante aquella noche, entendí algo con claridad. Aquella servilleta no había sido un gesto casual. Matteo Serrano realmente esperaba volver a verme. Durante varios segundos no respondí. El teléfono seguía en mi mano mientras la luz dorada de la tarde entraba por la ventana del apartamento y se extendía lentamente sobre la mesa. Un café. La invitación parecía sencilla, casi casual. No había presión en sus palabras. Pero al mismo tiempo sabía que no era una invitación cualquiera. No todos los días alguien como Matteo Serrano le pedía a una mesera que tomaran café juntos. Me levanté de la silla y caminé lentamente por el pequeño apartamento, intentando ordenar mis pensamientos. El lugar era silencioso excepto por el sonido lejano del tráfico en la avenida principal. Mi vida siempre había sido predecible. Clases, trabajo, estudio, descanso. No había espacio para decisiones complicadas. Sin embargo, en ese momento, el teléfono en mi mano representaba algo completamente diferente. Una puerta que no sabía si debía abrir. Miré nuevamente el mensaje. Por cierto, Valeria, todavía te debo un café por aquella conversación en el restaurante. Sonreí un poco sin darme cuenta. Era una forma elegante de invitarme sin hacerlo parecer una invitación directa. Pensé en ignorarlo. Sería lo más lógico. Mantener las cosas simples. Pero otra parte de mí recordaba la forma tranquila en que había hablado conmigo aquella noche, como si mi opinión realmente le hubiera parecido interesante. Finalmente volví a sentarme frente a la mesa y escribí una respuesta corta. Supongo que un café nunca hace daño. Presioné enviar antes de cambiar de opinión.
Esta vez su respuesta tardó un poco más en llegar. Casi un minuto completo. Cuando finalmente apareció en la pantalla, mi curiosidad creció inmediatamente. Me alegra escuchar eso. Conozco un lugar tranquilo cerca del Parque Central. Buen café y menos ruido que el restaurante donde nos conocimos. Luego agregó otra línea. Mañana por la tarde, si te parece bien. Leí el mensaje 2 veces antes de responder. Mañana tenía clases por la mañana y trabajo por la noche, pero la tarde estaba libre. Miré el calendario en el teléfono y suspiré suavemente. Está bien, escribí finalmente. Tengo tiempo después de las 4 de la tarde. La respuesta llegó casi de inmediato. Perfecto. Te enviaré la ubicación mañana. Que tengas buena noche, Valeria. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos después de que la conversación terminara. Algo en la forma en que hablaba hacía que todo pareciera sencillo, como si encontrarnos para tomar café fuera lo más natural del mundo. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré por la ventana hacia la ciudad que comenzaba a llenarse de luces al caer la tarde. Nunca había conocido a alguien como Matteo Serrano. No sabía exactamente qué esperaba de ese encuentro ni por qué había decidido aceptar la invitación. Tal vez solo era curiosidad. Tal vez era el deseo de romper por un momento la rutina de mi vida tan cuidadosamente organizada. Pero mientras recogía mis libros para volver a estudiar, una pequeña sensación en el fondo de mi mente me repetía lo mismo una y otra vez. Aquella conversación en el restaurante no había sido el final de algo extraño. En realidad, había sido apenas el comienzo. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté antes de que sonara la alarma, algo que normalmente nunca ocurría después de un turno largo en el restaurante. Durante unos segundos me quedé mirando el techo del pequeño apartamento mientras la luz suave del amanecer entraba por la ventana. Entonces recordé el mensaje. El café. Matteo Serrano. Suspiré lentamente y me senté en la cama, intentando convencerme de que no era nada importante. Solo un café. Personas se encontraban para tomar café todo el tiempo. No tenía por qué ser diferente solo porque él fuera quien era. Aún así, mientras me preparaba para salir hacia la universidad, mi mente regresaba una y otra vez a la misma pregunta. ¿Por qué yo? Después de una ducha rápida y un desayuno sencillo, salí del apartamento con mi mochila llena de libros. El aire de la mañana estaba fresco y las calles comenzaban a llenarse de personas camino al trabajo. El autobús llegó 10 minutos después y el viaje hacia la universidad tomó los habituales 20 minutos, atravesando varias avenidas ocupadas de la ciudad. Durante la clase de economía intenté concentrarme en las explicaciones del profesor sobre inversiones y mercados financieros, pero mi atención se perdía con facilidad. Varias veces revisé el teléfono sin darme cuenta. No había nuevos mensajes. Y por alguna razón eso me hacía sentir una mezcla extraña de alivio y curiosidad. Cuando las clases terminaron cerca de las 3 de la tarde, caminé hacia la salida del campus junto con otros estudiantes. El sol brillaba con fuerza y el aire tenía ese calor agradable que llega después de varios días de lluvia. Fue entonces cuando el teléfono vibró en mi bolsillo. Saqué el dispositivo inmediatamente. Un nuevo mensaje había llegado. Matteo Serrano. Abrí la conversación y leí las palabras con atención. Hola, Valeria. Espero que tus clases hayan ido bien hoy. Te envío la ubicación del café. El mensaje incluía un enlace a un pequeño lugar cerca del Parque Central, a unos 15 minutos caminando desde la universidad. Miré el mapa durante unos segundos antes de responder. Gracias. Salgo ahora mismo. Guardé el teléfono y respiré profundo mientras comenzaba a caminar por la acera que conducía hacia el parque. A cada paso sentía una ligera mezcla de nervios y curiosidad creciendo dentro de mí. No sabía exactamente qué esperar de aquel encuentro. Tal vez una conversación breve y educada, tal vez solo una forma de agradecer lo ocurrido en el restaurante. Cuando finalmente llegué al Parque Central, el lugar estaba lleno de vida. Personas caminando entre los árboles,
músicos tocando cerca de la fuente y el aroma de café recién preparado saliendo de varias cafeterías pequeñas alrededor de la plaza. Seguí el mapa hasta encontrar el lugar que Matteo había mencionado. Era una cafetería tranquila en la esquina de una calle arbolada, con mesas de madera al aire libre y ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la tarde. Me detuve frente a la entrada durante un segundo para respirar profundo antes de entrar. Cuando crucé la puerta, mis ojos recorrieron el interior del lugar buscando una cara conocida. Y entonces lo vi. Matteo Serrano estaba sentado cerca de la ventana con una taza de café frente a él, mirando hacia la calle como si supiera exactamente el momento en que yo iba a llegar. Me quedé de pie junto a la puerta durante un segundo observándolo antes de acercarme. Matteo estaba sentado junto a la ventana con la misma calma que recordaba del restaurante. La luz de la tarde entraba a través del vidrio y dibujaba sombras suaves sobre la mesa de madera. Cuando levantó la mirada y me vio, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, tranquila y sincera, como si este encuentro hubiera sido algo que esperaba desde hacía tiempo. «Hola, Valeria», dijo mientras se levantaba ligeramente de la silla en un gesto educado. «Hola, Matteo», respondí acercándome a la mesa. Me sorprendió notar que mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía por dentro. Él señaló la silla frente a él. «Gracias por venir». Tomé asiento mientras una camarera se acercaba para preguntar si quería algo. Pedí un café sencillo y observé el lugar alrededor de nosotros. La cafetería era pequeña pero acogedora. El aroma del café recién molido llenaba el aire y varias personas conversaban tranquilamente en las mesas cercanas. Parecía un lugar perfecto para desaparecer del ruido de la ciudad durante un rato. Cuando la camarera se alejó, Matteo apoyó los brazos sobre la mesa y me miró con curiosidad. «Me alegra que hayas aceptado», dijo. «Pensé que tal vez ignorarías mi mensaje». Sonreí ligeramente. «También lo pensé», respondí con honestidad. Eso hizo que él soltara una breve risa suave, como si apreciara la respuesta directa. «Me gusta la honestidad», dijo después de un momento. «Es algo que no siempre se encuentra fácilmente». Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo, solo tranquilo. Entonces decidí hacer la pregunta que llevaba desde el día anterior en mi mente. ¿Por qué yo? Matteo inclinó ligeramente la cabeza, como si hubiera esperado esa pregunta. ¿A qué te refieres? A esto, respondí señalando suavemente la mesa, el café, el encuentro. Debes conocer a muchas personas interesantes. Personas de tu mundo. Él guardó silencio durante un momento antes de responder. Tal vez, dijo lentamente. Pero la mayoría de esas conversaciones se parecen demasiado entre sí. ¿Negocios? Dinero, decisiones importantes. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Aquella noche en el restaurante fue diferente. Me miraste como si yo fuera simplemente otra persona. No alguien especial. No alguien a quien temer. Solo un cliente que estaba equivocado. Bajé la mirada hacia la mesa por un segundo, recordando el momento en que había decidido intervenir por el joven mesero. No estaba pensando en quién eras, dije. Solo pensé que alguien debía decir algo. Él asintió lentamente. Exactamente. Y eso es lo que me llamó la atención. En ese momento llegó mi café. El aroma cálido subió suavemente mientras tomaba la taza entre mis manos. Matteo bebió un sorbo del suyo antes de volver a hablar. Además, añadió con una ligera sonrisa, las personas que no tienen miedo de decir lo que piensan suelen ser las más interesantes. Levanté la mirada hacia él y por primera vez desde que nos sentamos sentí que la conversación ya no era extraña, ni inesperada. Era simplemente dos personas hablando. Y mientras el ruido suave de la cafetería continuaba alrededor de nosotros, entendí que Matteo Serrano no estaba allí para impresionar ni para demostrar poder. Estaba allí porque realmente quería conocerme. El café estaba caliente entre mis manos mientras escuchaba sus palabras. La forma en que hablaba no era la de alguien que intentaba impresionar. No utilizaba frases complicadas ni intentaba mostrar poder. Matteo simplemente hablaba con calma,
como si el mundo fuera un lugar mucho más tranquilo de lo que yo siempre había creído. Durante varios minutos seguimos conversando sobre cosas simples. Mis clases en la universidad, el trabajo en el restaurante, la ciudad que ambos conocíamos pero que aparentemente vivíamos de maneras muy diferentes. Descubrí que Matteo hacía preguntas con verdadera atención, como si cada respuesta le interesara de verdad. No era la típica conversación superficial que muchas veces ocurría cuando los clientes hablaban conmigo en el restaurante. Él escuchaba. Y eso hacía que todo se sintiera inesperadamente natural. En un momento me preguntó por qué había elegido estudiar administración. Le conté que siempre me había gustado entender cómo funcionaban las empresas y cómo las decisiones pequeñas podían cambiar el rumbo de un negocio entero. También le confesé que mi sueño era algún día abrir mi propio lugar, tal vez una cafetería pequeña o un restaurante familiar donde las personas se sintieran cómodas. Matteo escuchó con atención antes de responder. Eso suena como un buen plan, dijo. Los lugares que nacen con una historia real suelen durar más tiempo. Sonreí un poco al escuchar eso. No esperaba que alguien como él entendiera ese tipo de sueño sencillo. Después de un momento de silencio, decidí hacer una pregunta que había estado evitando desde que nos sentamos. Matteo, dije con cuidado, ¿a qué te dedicas exactamente? Él no pareció sorprendido por la pregunta. Tomó un sorbo de café antes de responder. Trabajo con inversiones y algunos proyectos de desarrollo en la ciudad. Empresas, propiedades, asociaciones. Cosas así. La respuesta era clara pero al mismo tiempo lo suficientemente amplia como para no entrar en demasiados detalles. Asentí lentamente. Tenía sentido considerando lo que había escuchado en la universidad el día anterior. Debe ser un trabajo complicado, comenté. A veces, respondió él con tranquilidad. Pero también interesante. La conversación continuó durante casi una hora. El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba. En algún momento me di cuenta de que estaba completamente relajada, como si estuviera hablando con alguien a quien conocía desde hacía mucho tiempo. Cuando finalmente miré el reloj en mi teléfono, sentí una pequeña sorpresa. Tenía que ir al restaurante para mi turno de la noche en menos de 40 minutos. Creo que debo irme pronto, dije mientras tomaba el último sorbo de café. Él asintió con comprensión. No quiero que llegues tarde al trabajo por mi culpa. Nos levantamos de la mesa al mismo tiempo. Afuera el sol comenzaba a bajar detrás de los edificios del parque y la luz de la tarde pintaba las calles con tonos dorados. Caminamos juntos hacia la puerta de la cafetería. Antes de despedirnos, Matteo se detuvo por un momento. Me alegra que hayas venido hoy, Valeria, dijo con una pequeña sonrisa tranquila. Yo también, respondí con honestidad. Luego caminamos en direcciones opuestas por la acera del parque. Mientras avanzaba hacia la parada de autobús, algo dentro de mí se sentía diferente. Aquella conversación no había sido solo curiosidad ni un gesto amable después de una cena. Había sido el inicio de algo que todavía no entendía completamente. Y por alguna razón, una parte de mí tenía la sensación de que ese no sería el último café que tomaríamos juntos. El autobús llegó unos minutos después de que saliera del parque. Subí con la mochila en el hombro y me senté junto a la ventana mientras la ciudad comenzaba a cambiar de color con la llegada de la tarde. Las luces de los edificios se encendían poco a poco y el tráfico crecía en las avenidas principales. Miré mi reflejo en el vidrio mientras el autobús avanzaba lentamente entre los autos. Algo en mi expresión parecía distinto, como si aquella conversación hubiera dejado una marca tranquila que todavía no podía explicar. Durante el trayecto pensé varias veces en lo que Matteo había dicho en la cafetería. No había hablado de poder ni de dinero. No había intentado impresionar. Simplemente había escuchado. Y en una ciudad donde casi todos parecían correr detrás de algo más grande, esa calma resultaba inesperada. Cuando el autobús se detuvo cerca del restaurante, bajé rápidamente y caminé las 2 cuadras restantes hasta la entrada del local. El lugar ya estaba lleno otra vez. Las luces cálidas iluminaban las mesas y el sonido de conversaciones elegantes llenaba el aire.
Entré por la puerta trasera como siempre y saludé a mis compañeros mientras me colocaba el delantal. El joven mesero que había tenido problemas aquella primera noche se acercó inmediatamente con una sonrisa curiosa. Valeria, dijo en voz baja, hoy te ves diferente. Fruncí ligeramente el ceño mientras acomodaba una bandeja sobre la barra. ¿Diferente cómo? El chico se encogió de hombros. No sé, respondió. Como si hubieras tenido un buen día. Sonreí un poco sin decir nada más. Tal vez tenía razón. Tal vez algo había cambiado, aunque todavía no sabía exactamente qué. El turno comenzó como cualquier otro. Mesas llenas, órdenes entrando a la cocina, platos saliendo con rapidez hacia el comedor. Pero en medio de la rutina, mi mente regresaba de vez en cuando al pequeño café cerca del parque. A la conversación tranquila. A la forma en que Matteo había repetido mi nombre como si quisiera recordarlo bien. Cerca de las 9 de la noche, cuando estaba llevando una botella de vino a una mesa cercana a la ventana, sentí el teléfono vibrar dentro del bolsillo del delantal. Esperé a terminar el servicio antes de revisarlo rápidamente en la cocina. Un nuevo mensaje. Matteo Serrano. Abrí la conversación mientras el ruido de los platos y las voces continuaban alrededor de mí. El mensaje era corto, igual que los anteriores. Espero que tu turno esté yendo bien. Y gracias otra vez por el café de hoy. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos antes de responder. Gracias a ti por la conversación. Fue un buen descanso antes del trabajo. La respuesta llegó casi de inmediato. Entonces tendremos que repetirlo algún día. Guardé el teléfono lentamente en el bolsillo y respiré profundo antes de regresar al comedor con otra bandeja en las manos. La noche continuaba igual que siempre para todos los demás en el restaurante. Pero para mí algo había comenzado a cambiar. Porque a veces la vida no cambia con grandes eventos ni decisiones dramáticas. A veces todo empieza con algo mucho más simple. Una conversación inesperada. Una taza de café compartida. Y la sensación silenciosa de que acabas de conocer a alguien que podría transformar tu historia sin que todavía lo sepas.